Mira, hay tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. De esos tres, hay evidencia unánime de que hay que elevar uno para perder grasa, y es la proteína. El principal beneficio del ayuno intermitente es que te facilita un déficit calórico sin que te des cuenta. Vas a consumir una media de 500 calorías menos a lo largo del día sin pensar en calorías. La salud se gana diariamente. No puedes dar por hecho que vas a tener salud. Diariamente hay que invertir tiempo, recursos, energía y concentración y foco en mejorar tu salud cuando tienes salud. Por supuesto, cuando ya la has perdido. El problema y el reto está en cuando te encuentras bien, cuidarte ahí. Ese es el reto. Para perder grasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cardio o fuerza? A día de hoy, la evidencia nos dice que si te tienes que quedar con una de las dos, te quedes con la fuerza. De hecho, una combinación ganadora para perder grasa es entrenar fuerza intenso y... Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Borja Bandera, que es médico especialista en endocrinología y nutrición, aunque probablemente muchos de vosotros lo conozcáis por su gran labor divulgadora en redes. Muchas gracias, Borja, por esta entrevista. Gracias a vosotros, chicos, por el placer de que me entrevistéis aquí en Málaga y por el esfuerzo que habéis hecho en venir. Queríamos empezar con un concepto que te hemos visto en redes y con el cual no podríamos estar más de acuerdo, y es que vivimos en un entorno generador de enfermedad. ¿Puedes explicar este concepto a la gente para que lo entienda? Sí, la realidad es que sí, vivimos en un entorno en el que para mantener la salud hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, por definición, pues nuestro entorno, si hacemos lo que la mayoría hace, pues genera a la larga enfermedad, ¿no? Sí, ante la pregunta de si ahora es más fácil o más difícil tener salud que antes, pues bueno, podemos encontrar opiniones muy variadas. Hemos ganado unas batallas y hemos perdido otras. Por ejemplo, la gente fuma menos que antes, sin embargo, ahora aparece en escena el vapor, ¿no? Lleva ya muchos años en escena y hay pues cientos de miles de chicos que empiezan a usar el vapor sin haber fumado previamente. Entonces vamos ganando una batalla, vamos perdiendo otras. Después el entorno tecnológico pro inmediatez que vivimos también conlleva otros riesgos para la salud asociados. Yo solo tengo la referencia de mi infancia, ¿no? Que era la época casi pre-internet y sí que veo que hay algunos cambios que evidentemente empeoran la salud de la población. Hay muy pocos niños ya jugando en la calle o en el recinto, haciendo actividad física por las tardes. El ocio cada vez es más tecnológico, es más sedentario. Tenemos más información sobre lo que hay que hacer y más evidencia, porque cada vez hay más evidencia sobre estudios en nutrición, sobre estudios de sueño, sobre estudios en ejercicio físico, pero el tener esa evidencia no significa que la sociedad lo pueda implementar. Y ahora veo la dicotomía de que hay gente muy informada que se encuentra con la frustración de que no puede implementar todo eso que lee y ve a diario en vídeos de YouTube y bueno, que al final la información es buena, pero si la sociedad no te permite implementarla, eso realmente genera mucha impotencia. También supongo que por esta inmediatez que comentas estamos más expuestos a la comida rápida, al sedentarismo, ¿no? Eso también es un entorno que genera enfermedad. Los principales pilares son el entorno de estrés crónico en el que vivimos, derivado de un estilo de vida más acelerado, y esto no es solo una frase hecha, sino vivimos más acelerados objetivamente, hablamos más rápido, nos movemos más rápido, hacemos más cosas a lo largo del día, trabajamos hasta más tarde, em, y eso es el primer pilar es ese. Después, evidentemente, muchas veces digamos, ese estrés crónico, ese desasosiego que llevamos por dentro, nos deriva en utilizar la comida u otras fuentes de evasión, pues no como medio para nutrirnos, sino como medio para evadirnos, ¿no? Comida, quien dice comida dice redes sociales, dice pornografía, dice cualquier otro elemento hedónico, ¿no? De nuestra vida que están ahí, se pueden utilizar, pero muchas veces son vías de escape. Y después, pues lo que he dicho antes del entorno que facilita muchísimo el sedentarismo y dificulta muchísimo el ser activo, que no estoy hablando de entrenar, sino de ser activo, pues para mí serían los tres pilares. Ya después podemos entrar en detalles como que cada vez nos sentimos más solos y probablemente lo estemos, que también conlleva enfermedad y otros disruptores endocrinos, contaminación ambiental, son detalles. Pero sí, al final todo eso, digamos que contempla lo que yo llamo ambiente generador de enfermedad.
Claro, es un entorno que se ha optimizado para otros factores, ¿no? Inmediatez, más productividad, intereses económicos, no queremos decir nada conspiranoico, ¿no? Ni nada del estilo, simplemente se ha optimizado para otras cosas que no son nuestra salud. Y otro concepto que quería hablar también relacionado es el de que tradicionalmente se ha visto la salud como algo dicotómico. O cumples ciertos criterios para diagnosticarte de una enfermedad o estás sano, porque esto es un error, Borja. Pues porque la salud no es la ausencia de enfermedad. Como tú bien dices, no es algo dicotómico, tengo salud o no tengo salud, aunque muchas veces se ha dado ese mensaje a la población, ¿no? Si tú no tienes un diagnóstico médico en un papel escrito y te tomas un tratamiento, estás sano, cuando esto no es cierto. Por eso la salud es muchísimo más que la ausencia de enfermedad. La salud es un continuo donde tenemos en un extremo la muerte, ¿no? Y en otro extremo tendríamos la salud óptima, que es más una idea utópica que una realidad, porque nadie tiene una salud óptima todo el tiempo. Puedes encontrarte hoy en tu prime, pero mañana probablemente no lo hagas, ¿no? Así es la vida. Entonces, en ese continuo, pues hay, digamos que umbrales, si estás por debajo de algún umbral puedes estar enfermo, pero después si estás por encima de ese umbral no significa que tengas una buena salud, porque cuanto más te alejes a esa, o sea, cuanto más te acerques a esa salud óptima, más lejos vas a estar de la muerte. Entonces ese es el concepto de optimizar la salud. La idea es en ese rango ayudar a la población a que esté más desplazado hacia la salud óptima, porque eso le va a hacer más resiliente en este ambiente generador de enfermedad que naturalmente te va a llevar hacia el extremo opuesto para evitar pues, que en algún momento pase ese umbral de enfermedad, discapacidad y dependencia funcional que todos conocemos. Y ahora, Borja, entrando un poco más en el tema de la nutrición, todo el mundo parece buscar la dieta perfecta, pero ¿existe realmente una dieta ideal para el ser humano? Esta es una gran pregunta, es un tema que además tratamos hace ya un tiempo en un congreso en Murcia y no existe una dieta humana ideal y además es que esto desde el punto de vista evolutivo, simplemente apelando al sentido común, pues no tiene ningún sentido, ¿no? El ser humano ha evolucionado en geografías muy diferentes, con disponibilidades de alimentos muy diferentes, con diferentes disponibilidades energéticas, en climas muy diferentes y es muy loco pensar que haya una dieta perfecta que incluya alimento A, B y C, ¿no? Y que sea la panacea de la salud. No existe así, de hecho tenemos mucha evidencia de ello de poblaciones cazadoras recolectoras pues algunas como consumen buenas fuentes de carbohidratos, con bastante cantidad de carbohidratos, también carne, fruta, tubérculos. Después tenemos los masáis que consumen mucho producto de origen animal, que consumen incluso leche con sangre de ganado, que es una cosa como muy típica suya, ¿no? Los inuit que comen foca, comen caribú, comen mucha grasa. Después otras poblaciones indígenas que prácticamente se alimentan, como te digo, de cereales, de carbohidratos, de tubérculos, de raíces. Entonces hay muchísima variedad y todas estas poblaciones cazadoras recolectoras tienen en común lo más importante, ¿no? Que es que tienen en común que hay una ausencia prácticamente de enfermedades de la civilización en ellas, aunque coman muy diferente. La mayoría no tienen enfermedades que nos matan en Occidente, básicamente enfermedad cardiovascular, enfermedades metabólicas y cáncer, ¿vale? Entonces, no hay una dieta humana ideal porque el ser humano se adapta a muchas dietas diferentes siempre y cuando cumplamos unos criterios, ¿no? Lo que sí hay es una dieta generadora de enfermedad universal, podemos decir. Y esa es, como bien sabéis, la dieta occidental. Es decir, lo que es... Y además es interesante porque también hay evidencia de esto. Cuando cogemos un aborigen australiano, por ejemplo, una población cazadora-recolectora, con unos hábitos muy concretos y por razones culturales los llevamos a una gran ciudad a comer comida ultraprocesada, a comer KFC o a comer lo que sea, al cabo de pocos meses empiezan sus analíticas a deteriorarse y al cabo de los años empiezan a desarrollar enfermedad cardiovascular, cáncer y nuestras enfermedades. Entonces, pues esto también ocurre, ¿no? Entonces, esa dieta generadora de enfermedad sí que es universal, pero no existe una dieta generadora de salud única. Vale, si no existe una dieta generadora de salud única, ¿qué principios podríamos decir que cumplen estas dietas tan diferentes de estas poblaciones de cazadores-recolectores? Una dieta no procesada o poco procesada y ingesta de alimentos de proximidad. Ya está. Y además no ser dietocéntricos, porque estas poblaciones no tienen enfermedad crónica o tienen muy poca,
no solo por su dieta, que esto es algo que hay que entender, sino por su dieta, pero en el sentido griego de la palabra, por su estilo de vida, ¿vale? Entonces, su dieta, que ya digo, hay tribus cazadoras recolectoras que consumen en determinadas épocas hasta un 50% de sus calorías de la miel, porque bueno, hay mucha disponibilidad de miel en determinados periodos del año. No es lo óptimo, evidentemente, y aquí nos llevaríamos la mano a la cabeza, pero aún así, pues son sanos, son saludables. ¿Por qué? Porque más allá de la dieta, pues hay todo un entramado de factores generadores de salud. La actividad física que realizan brutal para cazar y recolectar a diario, de manera obligada, el seguir unos ritmos circadianos naturales. Ellos no sabrán lo que son los ritmos circadianos, pero porque no necesitan saberlo, porque usan muy poca luz artificial o ninguna, ¿no? El tema de la conexión, de la espiritualidad, el fitness social que yo le llamo, ¿no? El tener un grupo muy cohesionado, los cambios en su microbiota que es totalmente diferente a la nuestra. Entonces, más que la dieta, que al final es una dieta no procesada o poco procesada, y con lo que tengan alrededor, comiendo lo que tengan en proximidad, ¿no? Pero más allá que la dieta hay que fijarse en todos los demás factores. No se puede separar la dieta y solo pensar que la dieta es el causante de que tengan esos beneficios. Muchos de los problemas relacionados con nuestra salud hoy en día que provengan de la dieta, es verdad que no se puede separar, ¿vale? Pero vamos a atribuirlo un poco a la dieta, vendrían de lo que diríamos que estamos comiendo por encima de nuestras posibilidades continuamente. Es decir, lo definimos como un problema en la cantidad. Sin embargo, los enfoques que han ido a centrarse únicamente en esta cantidad, bueno, los estudios han demostrado no ser lo más óptimo. Y nosotros somos más creyentes en el enfoque centrado en la calidad de los alimentos que consumes. ¿Qué opinión tienes tú de esto, Borja? Yo también estoy de acuerdo en eso y es una de las luchas que he tratado de hacer llegar es uno de los mensajes que he tratado de hacer llegar a mi público, ¿no? Que si tú estás acostumbrado a desayunar 2 refrescos con cafeína, no vamos a decir marca, y desayunas uno, pues bueno, estás haciendo lo mejor y vas en la dirección correcta, pero esa no es la solución. O que si estás acostumbrado a almorzar una cazuela de macarrones gratinados y almuerzas un plato, pues vas en la dirección correcta. Pero lo que hay que pensar es que comiendo menos cantidad de los alimentos incorrectos no vamos a terminar de mejorar, ¿vale? Podemos mejorar a fuerza de voluntad durante un tiempo, podemos bajar de peso, perder grasa, mejorar algunos parámetros de salud, pero el problema sigue ahí. El problema es que no nos queremos alimentar correctamente. El problema es que no queremos hacer algunos sacrificios porque, como decía antes, utilizamos ciertos alimentos como analgésico emocional más que como alimentos. Entonces, no estamos dispuestos a hacer el sacrificio de comer coliflor y pechuga de pollo porque no nos gusta, porque nos gusta más pues la lasaña, ¿no? Entonces, o el ultraprocesado de turno o el frito de turno, da igual. Entonces, comer menos comida basura está bien, pero realmente hay que cambiar ese hábito de comer mal por comer bien, por comer bien, y eso es lo difícil. Lo difícil es que alguien que está acostumbrado a comer muy mal, de repente, pues adquiera unos hábitos nutricionales radicalmente diferentes, que conllevan menos placer, que conllevan menos respuesta hedónica, que conllevan al final pues menos gratificación. Y eso es algo que la gente rara vez está dispuesto a hacer o más le cuesta, o lo hacen durante un tiempo y paran. Porque Borja, ¿podríamos explicar cuáles son los mecanismos que regulan la ingesta de comida para que la gente lo pueda entender? Esto es complejísimo y da para mucho, pero vamos a intentar resumirlo. Lo que tenemos que entender es que nuestro cuerpo tiende a un equilibrio, a una homeostasis, y que eso supone el garantizar un aporte de energía suficiente a lo largo del tiempo para mantener nuestras células funcionando, ¿no? Esto lo garantiza con unos mecanismos reguladores de la energía que entra y sale de nuestro cuerpo. Mecanismos hambre-saciedad. Estos mecanismos los podemos resumir en unas señales que facilitan el apetito o que te hacen comer o que te llevan a ingerir energía. Son señales orexígenas y unas señales que hacen lo contrario, es que generan saciedad y te, digamos, alejan de ingerir más energía o seguir consumiéndola, que son las señales anorexígenas, ¿vale? Todas estas señales, tanto las orexígenas como anorexígenas, se integran en el cerebro, en el hipotálamo, en una parte del sistema nervioso central, y hacen que tengamos una conducta con respecto a la comida, ¿vale? Entonces, señales orexígenas, tenemos la grelina, por ejemplo, que se produce cuando, pues en situación de ayuno o antes de las comidas, ¿no? Que pone en marcha ahí el estómago, los movimientos gástricos, que te da esa sensación de hambre y de quiero empezar a comer.
La orexina es otra hormona también, o la hipoglucemia, la bajada en los niveles de azúcar, también una señal orexígena que se olvida muchas veces. Por eso, cuando hay una caída de los niveles de azúcar porque estamos consumiendo pues carbohidratos refinados, sube el pico y después en la bajada notas otra vez el hambre y vuelves a consumir otra cosa, ¿no? O muchas veces cuando llegas de hacer ejercicio de alta intensidad y no tienes nada de apetito, pero ya te relajas en tu casa, te sientas, te bebes tu agua fresquita y empieza a aparecerte hambre, probablemente es porque el pico de alta intensidad ha elevado los niveles de glucemia y posteriormente esa bajada hace que sientas apetito, que sientas hambre. Esos son señales orexígenas o que incrementan el apetito, y las anorexígenas, que son más frecuentes, son más, digamos, numerosas y más importantes en el contexto en el que vivimos, ¿no? Porque además muchos fármacos derivan de estas señales, pues tenemos la leptina, que se produce en el tejido adiposo y también pues se integra en el hipotálamo y nos hace parar de comer, es como un sensor de energía. Tenemos también el GLP-1, el famoso GLP-1, que se produce en el sistema digestivo y también nos reduce pues esa ingesta y genera una respuesta de saciedad muy potente, de respuesta de la que se aprovechan los fármacos análogos del receptor de GLP-1, de los que ya conocéis. Tenemos el péptido II, la colecistoquinina, incluso la insulina. Fíjate, la insulina, que todo el mundo piensa, más insulina, tengo más apetito. No, realmente la insulina es anorexígena. Realmente la insulina, en condiciones de salud y cuando tú tienes buena sensibilidad a la insulina, reduce el apetito, ¿vale? Cuando hay resistencia a la insulina, cuando no hay una buena regulación metabólica de los carbohidratos, es cuando esa hiperinsulinemia puede condicionar una desregulación de estos mecanismos que hablamos. Total, que todo este entramado de moléculas para arriba y para abajo lo que hace es una cosa casi milagrosa, y es que a lo largo del tiempo, si vemos en un timeline largo, Víctor o Delia, al cabo del año, ingieran prácticamente las mismas calorías que gastan. 1000, 2000 calorías arriba o abajo, que si lo piensas es bastante loco, porque, bueno, pues vivimos en un entorno donde hay mucha disponibilidad de todo, ¿no? Y, y si uno pensaría que tiene que estar haciendo un esfuerzo matemático por no consumir más de lo que va a gastar. En condiciones de salud esto no es así porque tenemos un set point adiposo, graso, de músculo y de peso que precisamente viene dado por estos mecanismos tan finos de regulación de hambre y saciedad. ¿Qué ocurre? Que otra vez el ambiente generador de enfermedad se carga estos mecanismos tan finamente regulados, y es aquí donde aparecen los problemas. Es aquí donde aparecen pues la obesidad, es aquí donde aparece resistencia a la insulina, problemas metabólicos, dislipidemias, hipertensión arterial y todos los problemas derivados de la nutrición. Has explicado unos complejos sistemas, ¿no?, de regulación. Hemos visto que tenemos como numerosas vías para controlar esto y, como has dicho, en un entorno de salud o en una persona sana esto funciona correctamente. Pero claro, si nosotros miramos las estadísticas, vemos que estamos viviendo una epidemia ya no solo de obesidad, sino de diferentes enfermedades metabólicas, en parte también relacionadas con esto de la ingesta. Y me lleva a preguntarme, ¿qué está pasando en nuestro entorno que hace o que interfiere con estos sistemas de control tan estrictos y tan, ¿cómo decirlo?, tan precisos? Y me viene a la cabeza el tema de los ultraprocesados. ¿Qué papel juegan estos ultraprocesados a la hora de interferir con nuestro sistema de ingesta y saciedad? Bypassea nuestros centros de recompensa cerebral, básicamente. No hay ultraprocesados en la naturaleza, no hay barritas de caramelo en la naturaleza, ni hay pues chocolate azucarado en la naturaleza, ¿no? Entonces, es un estímulo tan potente a nivel hedónico, esa hiperpalatabilidad, que es un término que usamos mucho, pero es que es la característica central de los ultraprocesados. El que algo esté excesivamente bueno no es bueno, es malo desde el punto de vista de la salud, ¿vale? Y lo que hace es bypassear, hackear un poco esos centros de recompensa para dar el mensaje al cerebro de que necesitamos comer más, necesitamos comer más, necesitamos comer casi obsesivamente eso que está tan bueno, porque debe ser una fuente de energía tan importante que tu cerebro piensa garantizará que sobrevivas más. Entonces nos lleva hacia ese elemento reforzante de forma violenta, de forma tan compulsiva a veces, ¿no? Esto se debe, bueno, pues a ese elemento de modificar texturas, sabores, olores, el packaging para que sea lo más atractivo posible, simplemente cosas más físicas como reducir la fibra y reducir la saciedad que generan, ¿no? Em, Aumentar el sabor con potenciadores de sabor, conseguir pues las texturas más agradables al paladar, em,
incluso pues el ruido que hace una patata frita al romperse, todo eso está perfectamente estudiado para que nos sea lo más apetecible posible. Y entonces bypassean esos mecanismos de hambre-saciedad y hacen que sea muy difícil contenernos de seguir comiendo más. Además suelen ser alimentos, productos, mejor dicho, densos energéticamente, y por lo tanto, con muy poco que comas ingieres mucha energía, ¿no? Entonces, este es un factor que, como tú dices, pues nos lleva a estos problemas de regulación de los sistemas de hambre y saciedad. Pero después hay otros, por ejemplo, el estrés crónico también. El estrés crónico también ataca directamente estos mecanismos de hambre y saciedad, ¿vale? Pero es verdad que si tengo que poner uno por encima de todos, probablemente sean los ultraprocesados. Claro, entiendo que esto es un poco lo que pasa con los postres, ¿no? Porque cuando terminamos de comer y estamos saciados, si tú me pones un plato de lentejas más, pues no me lo voy a comer. Pero si me sacan un trozo de tarta o algo más apetecible, cualquier ultraprocesado, sí que te entran esas ganas de comértelo y parece como que se te abre un segundo estómago. Sí, lo del segundo estómago tiene una explicación científica. La variedad evolutivamente nos es apetecible. Es decir, tenemos un impulso evolutivo hacia comer diferentes tipos de alimento, variedad, porque eso de alguna forma garantizaría que vas a cubrir más fácilmente tus necesidades de energía y de micronutrientes, de macronutrientes, de antioxidantes, que si comes A, B y C, ¿no? Entonces tenemos apetencia por la variedad. Además, esto se llama efecto buffet o saciedad sensorial específica, ¿no? Que en términos técnicos. Pero es básicamente que comemos más cuanta más variedad tengamos delante. Y si además esa variedad viene de un alimento hiperpalatable como una tarta de queso o una natilla, pues más aún, más aún. Entonces tú llevas comiéndote el entrecot toda la comida, estás saciadísima, no puedes más, pero te aparece la tarta de queso, variedad incluso y además es hiperpalatable y sabes que tienes esa recompensa previa que recuerdas de que está buenísima y te da hambre. Hambre que no es hambre fisiológica, realmente son ganas de comerte eso, pero no es un hambre fisiológica ni una necesidad. Tu cuerpo te hubieras quedado perfectamente bien si nadie te hubiera dicho que había tarta de queso de postre. Y un poco la explicación que podríamos dar a este fenómeno a nivel evolutivo podría ser que, claro, si tú estuvieses, pongamos que has comido y ahí estabas saciado, pero encontrabas una fuente muy densa energéticamente en ese momento, como habría periodos también en los que habría escasez, no te podías permitir el lujo de decir, mira, no me la como porque, bueno, estoy ya lleno de la comida y prescindo de ella. Claro, lo que tenemos que pensar es que los ultraprocesados serían, podríamos casi decir, saludables en un entorno de escasez como el entorno cazador-recolector más primitivo, ¿no? Serían evolutivos, serían adaptativos, porque te permitirían garantizar la supervivencia un día más, ¿no? Por mucha energía comprimida en muy poco alimento, muy poca cantidad de alimento. Entonces, lo que ha cambiado es el entorno, realmente. Nuestros genes son los mismos. Y lo que hace 50.000 años nos podría haber sido de utilidad, hoy día nos está matando, ¿vale? Porque lo que ha cambiado es el entorno fundamentalmente. Cuando hay escasez y cuando no sabes cuándo va a volver la siguiente comida, cuándo va a haber una siguiente comida, pues evidentemente tenemos esa tendencia a ir a por lo más energéticamente denso. Si te parece ahora, vamos a pasar un poco a pérdida de grasa, o sea, cómo manejar este problema, ¿no? Ujú. Y querría hablar en primer lugar del balance energético. Y la pregunta que me viene es, ¿qué papel juegan las calorías en esa ganancia o pérdida de peso? Y también qué papel tienen otros factores como puedan ser las hormonas o la composición corporal que tengan las personas. Sí, con el tema de las calorías ya sabes que hay muchísima polémica. Las calorías al final, el modelo CICO de calorías que entran y calorías que salen, no es más que una aproximación a la realidad que no la realidad, ¿no? ¿Las calorías existen o no existen? Bueno, las calorías son una unidad de medida de energía. Es como valorar si los metros o los decilitros existen o no existen. Es algo que hemos inventado nosotros, sí, el ser humano, pero que atiende a una necesidad de medir, cuantificar energía. Entonces, el modelo CICO es una aproximación y siempre va a ser una aproximación, porque no podemos estimar con precisión las calorías que entran y las que salen. Aunque la gente piense que lo está haciendo bien, es prácticamente imposible.
En cuanto a las calorías que entran, que esta métrica sí es más fácil calcularla, los etiquetados no son perfectamente correctos, no son perfectamente precisos. Después, la energía que se queda en tu sistema digestivo depende de la microbiota, depende de tu capacidad de absorción. La eficiencia en los procesos metabólicos dependen de tu estatus de micronutrientes, de por ejemplo si tienes una deficiencia de magnesio no la tienes. Después, a nivel de gasto energético, no, pues la composición corporal y la actividad del entrenamiento que hayas hecho ese día, la actividad de tus músculos ese día, tu porcentaje de grasa, hay mil y un factor que condiciona el gasto energético y la ingesta energética. Y además esos factores son totalmente cambiantes, son totalmente dinámicos, ¿vale? Van oscilando a lo largo del día. Entonces es muy difícil el aproximar y el determinar con precisión pues esa energía que se queda dentro, ¿no? Y la energía o sea, la energía que entra y la energía que sale. Entonces, por eso la gente se arma muchísimo revuelo con el tema de las calorías. Pero lo que sí sabemos es que hace falta generar un déficit de energía porque para perder grasa, que es el tema que comentábamos, porque sin ese déficit de energía, pues al final no generamos esa necesidad de oxidar grasa, de catabolizar grasa, tejido graso, para cubrir precisamente ese déficit de energía, ¿no? Entonces, son dos cosas que van de la mano, son consustanciales. ¿Por qué hay que tener un déficit calórico? Porque si no, tu cuerpo no va a utilizar su combustible almacenado para cubrir ese déficit calórico, esa falta de energía que has inducido con la dieta. Entonces, un poco porque lo pueda entender la gente, que sea muy difícil calcular lo que entra y lo que sale, ¿no? Es un poco el mensaje. No tiene por qué implicar que nuestro cuerpo, dentro de esta complejidad, esté sensando continuamente y, como dices, cuando detecta un déficit, utilice las grasas y, bueno, y cuando no lo detecta o cuando sea un superávit, por ejemplo, pues la acumulemos más. Entonces, quiero decir un poco, quizá no es lo más adecuado estos enfoques centrados en las calorías precisamente por esto, porque es muy difícil estar contabilizándolo y te puedes volver loco, pero nuestro cuerpo, en cierto modo, sí que lleva la cuenta, ¿no? Tiene Claro. sensores de toda esta energía. Es lo que hemos hablado antes. Tu cuerpo lleva la cuenta, aunque no sea práctico estar contando en un esfuerzo. O sea, no quieras actuar como tu fisiología. O sea, no le quites el papel a tu fisiología, ¿vale? Tu fisiología en condiciones de salud, pues lo hace bien y contabiliza esta entrada y salida y te intenta mantener en un set point. Em, pero eso no invalida las calorías, eso no invalida el modelo CICO, ¿vale? Decía antes que hay muchos factores, fíjate, las hormonas. Bueno, y sois médicos los dos, el síndrome de Cushing, cuando hay un hipercortisolismo, ¿qué ocurre con la grasa? Se acumula en determinadas áreas, ¿no? La jiba dorsal, por ejemplo, o en el área abdominal, la obesidad central, un patrón muy típico. Entonces, las hormonas determinan esa energía a dónde va también, ¿no? Y la distribución de grasa, que no siempre es la misma. Entonces, no es tan sencillo. Entra una energía, dentro del cuerpo pasan cosas, hay muchas hormonas, neurotransmisores y factores que determinan qué ocurre con esa energía y después sale una energía, ¿no? No es tan blanco o negro como 1000 calorías, gasto 1000 calorías. Es un sistema un poquito más complejo. Por eso muchas veces, pues, la gente no lo entiende. Y, y estoy contigo en que no es práctico. El contaje de calorías a largo plazo no es práctico, ni psicológicamente saludable a mi forma de entender las cosas, salvo para un porcentaje de la población muy pequeño. Yo estoy de acuerdo contigo en esto último porque me parece como que generas mucha obsesión en torno a la comida y desde luego no es lo más óptimo. Totalmente. Y bueno, si una persona quiere perder grasa, ¿cómo de relevante crees que es tener en cuenta la proporción de macronutrientes? Es decir, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la dieta cetogénica. ¿Es tan eficaz restringir los carbohidratos, por ejemplo? Mira, hay tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. De esos tres, hay evidencia unánime de que hay que elevar uno para perder grasa, y es la proteína, ¿vale? Justo estaba esta mañana leyendo una revisión sistemática de las mejores estrategias para perder grasa en obesidad. La mejor sin duda es déficit calórico, entrenamiento de fuerza y alta proteína, ¿vale? Ese tridente. Déficit calórico, lo generes como lo generes, ayuno intermitente, la dieta que prefieras. Déficit, dieta alta en proteína y entrenamiento de fuerza, ¿vale? Ese sería como lo más importante, la base más importante. Ahora, modificar grasas y carbohidratos. Bien,
Hay mucha variabilidad entre persona y persona. Hay un perfil de persona que responde muy bien a la restricción de carbohidratos, que en mi práctica clínica y en lo que he podido ver todos estos años es un perfil de persona sedentario que no está dispuesto a tocar una pesa, que no está dispuesto realmente a entrenar con intensidad. Ese perfil de persona responde bastante bien a la restricción de carbohidratos. Además, esa restricción de carbohidratos sin necesidad de llegar a un punto de dieta cetogénica, que sería el extremo, genera mayor saciedad, genera más hormonas de saciedad y ayuda un poco a controlar naturalmente la ingesta de energía y a generar un déficit calórico sin necesidad de pasar mucha hambre. Pasa un poco como con el ayuno intermitente, ¿no? Digamos que es un facilitador del déficit calórico. Sin embargo, en un perfil de persona, pues yo que sé, una chica, por ejemplo, que sea una chica de 30 años que haya pasado una mala racha, haya ganado mucho peso y ahora pues haya tenido adherencia al ejercicio, a entrenar todos los días y a hacer las cosas bien, ese perfil de persona prefiero que no restrinja los carbohidratos. Prefiero que opte por una dieta más adecuada o incluso alta en carbohidratos, dependiendo qué actividad física y qué entrenamiento realice, porque eso va a aumentar el flujo de energía, porque va a alejarla de problemas como amenorrea, que ocurre mucho en chicas que restringen carbohidratos, y porque también las dietas restringidas en carbohidratos, sobre todo a largo plazo, nos están dando algunos warnings en los últimos estudios grandes, observacionales sí, pero son estudios a los que hay que tener en cuenta sobre su impacto sobre el riesgo cardiovascular. Y no parecen que sean lo óptimo para el riesgo cardiovascular. De hecho, en personas susceptibles genéticamente elevan bastante el LDL e incluso, pues, digamos que pudieran generar, nos dice algún estudio, mayores eventos cardiovasculares cuando la hacemos a largo plazo, ¿vale? Otra cosa es hacerla como herramienta circunscrita a unos meses para perder grasa o con un objetivo de pérdida de grasa determinado, pero algo circunscrito, ¿no? No como estilo de vida. Una dieta cetogénica como estilo de vida, todavía la evidencia nos aleja de que eso sea recomendable, ¿vale? O no tenemos evidencia de que eso sea recomendable y empezamos a tener evidencia de que puede ser perjudicial, mejor dicho. Pues si te parece, Borja, se quedaría para otro podcast completo el tema de colesterol y riesgo cardiovascular, pero ¿podrías explicarnos un poco esta relación? Porque es verdad que la dieta cetogénica, digamos, como que está en auge en los últimos años y claro, las personas solemos defender en bloque aquello que estamos utilizando. Entonces, si les ha ido muy bien, por ejemplo, para la pérdida de peso, vamos a decir, se niegan un poco a aceptar que esto pueda tener puntos flojos, pues por ejemplo, a nivel cardiovascular. ¿Es cierto que una dieta cetogénica a través del aumento en el colesterol puede aumentar el riesgo cardiovascular? ¿Cuál es esa relación? Sí, sí es cierto, porque aumenta el ApoB, aumenta el colesterol LDL, pero lo aumenta además en un perfil de persona concreto. Hay personas que no aumentan su LDL en dieta cetogénica o lo reducen. Pero hay una persona que normalmente pues, tienen unos polimorfismos genéticos determinados, tienen un riesgo genético subyacente, que son hiperrespondedores y que elevan muchísimo su LDL. Entonces, si tu LDL pasa de estar en 120 a estar en 250, evidentemente has perjudicado tu riesgo cardiovascular. Incluso si has perdido 6 kilos de peso, incluso si han bajado tus triglicéridos, incluso si tu glucosa pues está mejor, ¿vale? Porque una cosa no quita la otra y al final el colesterol LDL es un factor de riesgo cardiovascular, lo es. Que hay que tener en cuenta muchos otros factores, la calidad de esas partículas de LDL, la oxidación de esas partículas, por supuesto que hay que tener todos esos factores en cuenta, pero sigue siendo un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, por eso digo que hay que hacer un traje a medida. La nutrición siempre es un traje a medida. Hay personas que se van a beneficiar de un abordaje restringido en carbohidratos, incluso de una dieta cetogénica, pero esto nunca se puede hacer por cuenta y riesgo de uno. Hay que hacerlo con monitorización profesional, hay que hacer una analítica antes y después para ver cómo se ha modificado el perfil lipídico, el ácido úrico y otros factores. Em, no se puede hacer a lo loco. Y después hay otro perfil de persona, pues, que directamente le desaconsejo una dieta restringida en carbohidratos y opto más por una dieta alta en carbohidratos incluso, que también hay mucho mito en torno a esto. Entonces, por cerrar un poco este tema, dos personas, bueno, la misma persona, vamos a decir, con LDL más elevado, Ujú. resto de parámetros vamos a decir que es igual, por simplificar, y esa misma persona, si lo tuviera bajo, la que lo tiene elevado, tiene una peor salud metabólica y mayor riesgo, ¿no? Tiene mayor riesgo cardiovascular, seguro, seguro. Vale.
Y bueno, has comentado el papel de las proteínas a la hora de perder peso, pero me gustaría un poco entrar más en este tema. Ujú, Pues, por ejemplo, se me ocurre el beneficio que dan en cuanto a saciedad, ujú. en cuanto a la termogénesis. Sí. ¿Podemos hablar un poco de esto? Sí, bueno, lo ha comentado lo más importante, ¿no? La proteína es un macronutriente muy saciante, al igual que la grasa, pero la proteína aporta 4 calorías por gramo en vez de las 9, casi 10 que aporta la grasa, ¿no? Entonces, energéticamente es más interesante aportar proteína o aportar saciedad mediante la proteína. Después, la proteína es un macronutriente que en un déficit calórico, recordemos que eso es la condición sine qua non para perder grasa, protege al músculo, protege la masa grasa, la masa magra. El proteger la masa magra es esencial en pérdida de grasa, porque si no protegemos esa masa magra, la reganancia ponderal, es decir, volver a ganar el peso perdido, está asegurada, está aseguradísima. Entonces, ese macronutriente elevado, elevándolo, cuando decimos elevar la proteína, no hablamos de consumir 3 gramos por kilo y día. A lo mejor hablamos de pasar de 1 a 1,5, 1,6, 1,7 gramos de proteína por kilo y día, ¿no? Una elevación razonable. Protege al músculo y esto es esencial. Genera mucha saciedad con un coste energético, con una ingesta, mejor dicho, energética asumible. Después tiene el efecto de la termogénesis alimentaria, dependiendo qué fuente de proteína, porque la proteína de suero, que al final es un ultraprocesado, no tiene tanta termogénesis, pero un chuletón sí tiene mucha termogénesis. ¿Puedes explicar este efecto para que la Sí, gente lo entienda? la termogénesis alimentaria es un efecto muy curioso y es que para digerir y absorber alimentos tenemos que gastar energía, ¿no? Entonces, si un alimento tiene, vamos a poner números redondos, 100 calorías y de esas calorías un 20 o 25%, que es la termogénesis alimentaria que tienen muchas fuentes proteicas, se va en digerir y absorber ese alimento, tú no te quedas con 100 calorías, tú te quedas con 75, 70, 70, 80, 75, ¿no? Entonces, también reduce esa ingesta energética y facilita, bueno, al final el déficit calórico, protegiendo al músculo y ayudándote a esa consecución del objetivo. De hecho, es que los metaanálisis lo tienen muy claro. Elevar la proteína realmente es el único ajuste de macronutriente que ha demostrado ayudar en la pérdida de grasa, ¿vale? Es algo bastante estudiado. Y podemos hablar un poco en rasgos generales, porque entiendo que esto es como hay que individualizarlo, pero ¿cuál es la cantidad recomendada para la población general? Por ejemplo, en deportistas como nosotros o en gente que haga menos deporte. Claro, aquí la pregunta es recomendada por quién, porque todavía instituciones científicas siguen manteniéndose en el 0,8 gramos de proteína por kilogramo y día, que otras revisiones, otros metaanálisis independientes han dicho que es totalmente insuficiente para personas activas, es decir, para personas que tengan un nivel de actividad física elevado y entrenen, ¿vale? Es insuficiente. Si además queremos perder grasas, tenemos también pues, un montón de cuerpo de evidencia que nos dice que elevar la proteína, como digo, es beneficioso. Entonces, recomendaciones de proteína dependiendo si eres una persona sedentaria, si no tienes muchos beneficios de elevar más allá de 1 gramo. Si eres una persona que entrenes, da igual si haces endurance o fuerza, con que entrenes, porque otro mito muy común es que los deportistas de endurance tienen que consumir menos proteína que los deportistas de fuerza, y no es así. Realmente los deportistas de endurance tienen unas necesidades también muy incrementadas de proteína, ¿vale? Tienen un turnover proteico brutal. Entonces, si eres deportista, pues yo soy de no irme a los extremos de culturismo, pero con 1,5, 1,6, en el rango entre 1,5 y 1,8, porque tampoco igual que no hay que obsesionarse con contar calorías, tampoco vamos a estar contando los gramos de proteína, pero en ese rango de 1,5, 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso y día es razonable. Y si estás perdiendo grasa, también ese rango me vale. Si quieres subir un poquito más, llegar a 2 gramos, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Son cantidades de ingesta de proteína totalmente seguras en población sana, ¿vale? Población sana son totalmente seguras. De esto también hay muchísima evidencia y además no es difícil de alcanzar. Dependiendo, después habrá personas que coman muy poco y que les cueste llegar a 1,8 gramos de proteína, ¿vale? Pero en general es sencillo de alcanzar, es algo bastante factible. Lo hemos mencionado anteriormente un poco por encima cuando hablábamos de dieta cetogénica.
¿Cuál es el papel del ayuno intermitente, tanto en la pérdida de grasa, vamos a decir, como en nuestra salud en general? Porque se puso de moda hace unos años, ¿no? Se hablaban de Ujú. muchos beneficios. ¿Cuáles son realmente los beneficios que nos puede aportar el ayuno? El principal beneficio del ayuno intermitente, y de esto ya se ha hablado y se han escrito ríos de tinta, es que te facilita un déficit calórico sin que te des cuenta. Básicamente, el principal beneficio del ayuno intermitente es que vas a consumir una media de 500 calorías menos a lo largo del día sin pensar en calorías, sin pensar en qué tienes que comer y qué no tienes que comer. Simplemente obviando alguna ingesta, ¿vale? Ese es el principal beneficio del cual derivan el resto de beneficios cardiometabólicos, de pérdida de peso, de pérdida de grasa, de mejora de parámetros como presión arterial, como colesterol, triglicéridos o glucosa, ¿vale? Más allá de eso, hay un cuerpo de evidencia, sobre todo preclínico, es decir, sobre todo en animales, pues que nos habla de efectos neuroprotectores, de efectos antineoplásicos, de efectos pro autofagia, de efectos pro longevidad. Y está muy bien y es muy interesante que estudiemos todo esto, pero aún estamos faltos de demostrar esto en humanos. Quiero decir, ¿hay más autofagia cuando ayunamos? Evidentemente hay más autofagia cuando ayunamos, pero el incremento de la autofagia que vas a conseguir por hacer de vez en cuando 16 horas de ayuno palidece respecto al que puedas conseguir entrenando 1 hora todos los días, por ejemplo, ¿vale? Por otra parte, cualquier dieta que incluya un déficit calórico, ya sea una dieta vegana o ya sea una dieta carnívora, ya sea una dieta mediterránea, va a generar autofagia, porque autofagia es un proceso que ocurre en todas las células, un proceso de reciclaje celular que se activa cuando hay un déficit de energía, cuando hay cascadas de señalización celular catabólicas como AMPK. Eso señaliza autofagia, que autofagia no es más que una señal en la célula para decir, oye, falta energía, no sabemos si en nuestro entorno hay escasez de energía, vamos a empezar a reciclar algunas proteínas que ya no están funcionando tan bien, vaya a ser que vayamos a tener falta de aminoácidos en un futuro cercano, vamos a empezar a reciclar cosas. Em, y eso es autofagia. Entonces, no solo hay la vía del ayuno para conseguir autofagia, hay muchas vías y a veces mucho más saludables que hacer ayunos o ayunos prolongados. ¿Se puede utilizar? Perfectamente. Yo lo he utilizado mucho, lo uso todavía de vez en cuando. Muchos de mis pacientes utilizan ayuno intermitente y han conseguido muchos resultados, pero al igual que cuando hablábamos de dieta cetogénica sí o no, hay variabilidad. Hay personas que, mira, que lo han intentado porque han visto mis vídeos, porque han visto otros vídeos de otros creadores, no se adaptan al ayuno, no se adaptan y se frustran. Y no tienen por qué frustrarse, porque los beneficios del ayuno se pueden conseguir de mil otras formas. Y sin embargo, hay personas que dicen, yo llevo intentando perder peso 20 años, ha sido quitarme, no sé, la cena o quitarme el desayuno y he perdido 10 kilos sin enterarme. Y ya, claro, evangelizan los beneficios del ayuno, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene beneficios? Sí, pero no deja de ser una herramienta. No es ni mucho menos algo que sí o sí haya que hacer para tener una salud óptima. Entonces nos queda claro que el ayuno intermitente es una herramienta que puede ser útil para determinadas personas, pero que tampoco hay que obsesionarse con querer implantarla si no es para ti, ¿no? Como herramientas para perder grasa, has mencionado el déficit calórico, hemos hablado de la importancia de las proteínas, pero nos queda un poco por hablar el ejercicio. ¿Qué papel juega el ejercicio en esta pérdida de grasa? Esencial. Esencial, pese a que el ejercicio no es una buena forma de perder peso, ¿vale? El ejercicio no es una herramienta para perder peso, pero es esencial en la pérdida de grasa. Voy a explicarlo. Voy a explicarlo. Em, Hay una pregunta muy común en redes, es que para perder grasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cardio o fuerza? ¿No? Bien, a día de hoy la evidencia nos dice que si te tienes que quedar con una de las dos, te quedes con la fuerza, entrenamiento de fuerza. Esto no quiere decir que el cardio no sea interesante hacerlo. El cardio es interesante hacerlo para mejorar el consumo máximo de oxígeno, por beneficios en cuanto a salud mental, a salud cognitiva, también digamos, por el gasto energético asociado. Eh, Tiene muchísimos beneficios el cardio. El cardio, hablo de cardio moderado, ¿no? El LIS, el cardio a intensidad moderado y sostenido, ¿no? El entrenamiento de alta intensidad, el cardio más alta intensidad tiene otros beneficios, pero es la fuerza la que es
la reina de la pérdida de grasa y la intervención que sí o sí, y especialmente en adultos mayores, hay que hacer si queremos perder grasa y si queremos mantener esa pérdida de grasa. Vale. ¿Por qué la fuerza es más importante o más efectiva que el cardio en pérdida de grasa? Lo primero es que cuando uno piensa en toda la energía que gasta a lo largo del día, el gasto energético total diario, podríamos pensar que a más ejercicio hagamos, más vamos a gastar, que hay una relación lineal entre el ejercicio que hacemos en el día y el gasto. Si hago una hora de ejercicio pierdo A, si hago 3 horas pierdo A por 3. No, no existe esa relación lineal. Pasado un punto, el cuerpo compensa, porque evidentemente el cuerpo siempre tiende a la homeostasis. Entonces, pasa una cosa con el ejercicio de endurance, con el cardio, sobre todo cuando ya pasamos un volumen de entrenamiento, y es que el cuerpo compensa reduciendo la actividad física en el resto de las horas del día, el NEAT, que se llama. Y el NEAT, la actividad física, es clave para la pérdida de grasa, porque es lo que más energía gasta de lo controlable. El ejercicio físico en el gimnasio te va a hacer gastar 400, 500 calorías en una sesión de una hora, y eso si te das caña. El NEAT, pues te puede hacer gastar 1000, 1500, 1800, dependiendo de lo activo que seas. Entonces, mucho cardio reduce el NEAT. Y dirá, ¿cómo que reduce el NEAT? Lo hace de forma inconsciente. Hay movimientos que se llaman fidgeting, que puede ser, pues yo qué sé, estar cogiendo este vaso, estar moviendo esto, estar moviendo el pie, contrayendo el gemelo. Esos movimientos son inconscientes y generan un gasto de energía brutal, del que no nos damos cuenta. Hay estudios que hablan de más de 1000 calorías al día solo por esos movimientos inconscientes. Esos movimientos, si te haces un día una media maratón porque te ha dado por la mañana salir, levantarte, hacerte una media maratón y no estás acostumbrado a esa cantidad de ejercicio, te aseguro que se reducen por la tarde, ¿vale? Se reduce, pues eso, tus ganas de salir a pasear, tus ganas de moverte. Entonces, eso es un factor importante. Y en el entrenamiento de fuerza no existe esa compensación o existe mucho menos esa compensación de reducción del NEAT. Entonces, entrenar fuerza es compatible o más compatible con tener un buen NEAT en el resto del día. De hecho, una combinación ganadora para perder grasa es entrenar fuerza intenso y caminar, sin ni siquiera hacer cardio, simplemente el caminar, el aumentar tu actividad física. Ese es un factor. El papel protector del músculo es otro factor. ¿Por qué? Eh, el cardio quema más calorías que la fuerza normalmente, sobre todo a intensidades elevadas. Esto también es otro mito que quiero comentar. A intensidades elevadas, por encima del 70-75% del V2 max, el cardio gasta más que la fuerza. Pero a intensidades moderadas bajas, no necesariamente. Lo he revisado además recientemente. Gastan ambos unas 10 calorías por minuto de ejercicio, ya sea en gimnasio entrenando pesas o haciendo un cardio, pues imagínate en una cinta a un ritmo zona 2 a un ritmo bajito, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que, bueno, que el cardio quema más en el momento agudo, pero el entrenamiento de fuerza quema más a largo plazo, gasta más a largo plazo, porque te convierte en una máquina que gasta más energía, porque el tejido magro gasta más energía, es metabólicamente más activo que el tejido graso. Entonces vas a preservar o aumentar un tejido más costoso energéticamente, sobre todo si hay actividad contráctil, y vas a reducir un tejido menos metabólicamente activo, que es el tejido graso, ¿vale? Después está el efecto EPOC, que es el efecto de exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Esto es un concepto que se aplica tanto a la alta intensidad como al entrenamiento de fuerza. Y es básicamente que los cambios estructurales y metabólicos que el ejercicio ha producido durante la sesión de entrenamiento tienen un coste de oxígeno en las horas posteriores a la sesión de entrenamiento. Y ese coste de oxígeno es energía, ¿vale? Este coste de oxígeno tu cuerpo lo tiene que suplir en las horas posteriores al entrenamiento y conlleva un gasto energético adicional que no es muy grande en términos absolutos si mides sesión a sesión, pero a largo plazo sí. El tema de esto es que son efectos interés compuestos, ¿no? Es a largo plazo, pues lo que en un día te puede parecer pues una tontería, pues a largo plazo es muchísima cantidad de energía. Y después hay un último factor que es que parece que el entrenamiento de fuerza tiene un papel anorexígeno, es decir, que regula mejor el apetito que el cardio. Es decir, después, al final, no sirve de nada que hayas entrenado como un animal si compensas lo que has entrenado, ¿no? En casa, pues porque tienes un apetito voraz, que ocurre muchas veces.
pero ocurre más con el cardio que con la fuerza. Entonces, todos esos factores, y especialmente lo que os he comentado del NEAT, de la actividad física, hace que el cardio, o sea, que la fuerza sea la reina de la pérdida de grasa. Y si hay que elegir, haz fuerza. Y si después de hacer fuerza te queda disponibilidad, tiempo, ganas, energía para hacer cardio, haz cardio. Vas a, evidentemente, tener un gasto energético adicional, vas a tener beneficios cardiovasculares, vas a mejorar más el perfil lipídico, vas a subir el HDL, vas a tener mejor estado de ánimo. Pero lo primero es la fuerza en pérdida de grasa. Recordad el tridente, que es déficit calórico, se llegue a él como se llegue, ayuno intermitente, cualquier dieta, da igual. Incrementar proteína y entrenamiento de fuerza serían las claves de la pérdida de grasa. Qué pasada, qué bien explicado, ¿no, Sí. Borja? Ha quedado genial. Habéis tenido suerte porque justo esta mañana estaba preparando un guión de ese tema, entonces lo tengo fresco, pero normalmente no sé si me hubiera acordado. No, pues ha quedado, vamos, maravilloso. Un comentario que quería hacer es que la diferencia un poco, o una de las grandes diferencias respecto a nuestros antepasados, que bueno, muchas veces idealizamos quizá demasiado, no es que estuvieran entrenando 3 o 4 horas al día, era en esta actividad física que no era ejercicio. De hecho, bueno, se ha comentado muchas veces, no había gimnasios, no se ponían a gastar energía o a hacer flexiones de forma espontánea. No, nuestros antepasados no entrenaban y sería ridículo que lo hiciesen. Eh, Vaya, yo me imagino a una persona que está luchando por saber si la semana que viene va a estar viva o no, ponerse a hacer burpees, ¿no? Allí en el poblado. No tiene sentido. Evidentemente, es la actividad física tan brutal que en algunos estudios no solo creo que se multiplicaba por 4 o por 5 respecto a la que hacemos aquí, la que hacen que tengan una composición corporal saludable y que tengan cuerpos magros sin entrenar realmente con la actividad que hacen, tengan cuerpos magros y porcentaje de grasas adecuados a su, bueno, a la salud, a lo que entendemos por salud. Entonces, un poco por resumir todo esto que hemos comentado, dentro del entrenamiento, el entrenamiento de fuerza, hemos dicho el principal, luego la actividad física también un papel muy importante, y luego dentro del cardio, quizá podríamos priorizar un poquito el de alta intensidad, ¿no? Por encima del otro a la hora de perder grasa. Esto también es una cosa muy polémica. Depende, depende. El entrenamiento de alta intensidad genera mayor gasto calórico, por definición. Lo que pasa es que lo realizamos durante menos tiempo por la naturaleza de la intensidad del ejercicio. No puedes prolongarlo mucho en el tiempo, ¿no? Pero gasta más energía que el cardio a intensidad moderada. Genera unas adaptaciones mitocondriales interesantes, genera, bueno, al final activa unas vías metabólicas diferentes, ¿no? Al cardio de baja intensidad, donde prioritariamente vas a oxidar grasa, pues en la alta intensidad vas a oxidar más fosfocreatina, creatina y glucosa. Entonces, tiene ese beneficio del gasto energético, tiene mayor efecto EPOC, como también comentaba en el caso de la fuerza, ¿no? Es más costo eficiente, lo puedes hacer en 10-15 minutos, suele ser más divertido, hay mayor liberación de adrenalina, noradrenalina y hormonas de estrés, pero precisamente por esto, cuidado, cuidado porque en un entorno de estrés crónico, en un entorno de deprivación de sueño, en un entorno de trabajo exigente, en un entorno de problemas familiares. Pensad que la obesidad se gesta muchas veces en este entorno, que la obesidad se gesta muchas veces después de una separación o con un problema de salud en la casa o no estando a gusto con tu propia vida o con tu jefe o con tu trabajo o en general. Entonces, en un entorno como ese, que precisamente es bastante común y cercano a la obesidad, el meter un estresor sin controlarlo más puede ser contraproducente. No digo que ningún paciente con obesidad tenga que tenga que no hacer pues entrenamiento de alta intensidad, pero que hay que tener en cuenta el factor estrés, porque el ejercicio de alta intensidad es un estresor agudo muy potente, y sobre todo cuando entramos en una dinámica de 4 y 5 sesiones de alta intensidad a la semana, hay muchas personas que sin darse cuenta están alejándose de la pérdida de grasa por eso, ¿vale? Porque están en un tono simpático elevadísimo, no descansan bien y además entran en un círculo vicioso en el que, bueno, como tienen ese tono simpático tan elevado y están tan estresados, no descansan bien, el no descansar bien facilita que sigan así. Entonces, bueno, sí, se puede y de hecho lo ideal es combinar, pues, si vas a hacer cardio,
un porcentaje pues de 50, 60, 70% zona 2 está muy bien y no más de un 25-30% de alta intensidad, pero siempre que sea el porcentaje más bajo. Esto lo incumplimos sistemáticamente los que hacemos CrossFit. Tú lo sabes y además yo siempre soy muy crítico conmigo por eso, porque abusamos de la alta intensidad. Pero claro, uno ya se va buscando sus mecanismos para encajar eso en tu día y valorar bien el resto de variables, ¿no? Para que, bueno, al final tengas una recuperación adecuada. Pero claro, alta intensidad sí, pero con cabeza, porque si no puede ser contraproducente. Claro, hay que tener en cuenta todo este contexto de la persona. Pasaría un poco como con el ayuno, ¿no? Que es un estresor más que dependiendo de la persona casi podría perjudicarle este aumento en el estrés. Y a mí me queda la duda de en una persona que busca perder grasa, hace sus 4 o 5 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana y los días que le quedan, ¿tú recomendarías más meter ese entreno de cardio de alta intensidad o, por ejemplo, dar un paseo largo para aumentar ese NEAT? Pues ya te digo, Delia, depende muchísimo de la persona. Una persona con una obesidad grave que realmente tenga problemas articulares, tenga molestias articulares, yo no lo voy a poner a hacer una clase de CrossFit además del entrenamiento de fuerza. No lo voy a hacer. Un paseo podría ser adecuado si lo tolera, dependiendo también el grado de obesidad y dependiendo de las comorbilidades. Sería más interesante una actividad de más baja intensidad asociada al entrenamiento de fuerza. Poco a poco, conforme la capacidad cardiopulmonar va mejorando, el peso va bajando, las articulaciones se van descargando, se va aumentando un poquito la intensidad, ¿vale? Ese corazón y esos pulmones van funcionando mejor y podemos ir pasando de a lo mejor la caminata de 30, 40, 50 minutos a alternar entre 1 minuto de trote y 5 de caminar, o la semana siguiente 2 minutos de trote y 5 de caminar, ir incrementando en intensidad, ¿no? Pero el tema, volvemos otra vez a lo del traje a medida. No podemos, digamos, primero no podemos pedir a la gente que lo haga perfecto cuando no ha hecho nada bien previamente, ¿vale? Y después no podemos extrapolar cómo, digamos, lo que ocurre en personas de alto rendimiento o en personas que están acostumbradas a entrenar de siempre a una persona novel en este mundo. Entonces, menos es más y siempre tenemos que primero acogernos a la evidencia científica y segundo ver qué es lo más costo eficiente, porque la gente si ha llegado a ese problema es porque no le apasiona entrenar, es porque no es su vida, es porque tiene dificultades para cuidarse. Entonces, dale lo mínimo indispensable que sabes que le va a ayudar con la mínima inversión de energía, ¿vale? Si ya se mete en ese mundo y esa persona empieza a mejorar y empieza a aprender y le gusta y se involucra, eso va a llegar por sí solo, va a ser espontáneo, ¿vale? Pero al principio, ¿qué hemos dicho? Déficit calórico, proteína y fuerza. Pues déficit calórico, ofértale una alternativa nutricional que le guste, que vaya con él o con ella. Ya sea, ayuno intermitente, ¿te va bien? Haz ayuno intermitente. Dieta mediterránea clásica porque te encanta desayunar tostadas con aceite y no te lo va a quitar ni aunque te obliguen. Pues dieta mediterránea. Dieta vegana porque eres vegano, pues ya está. Incrementar un poquito de proteína, darle 4 o 5 alternativas para incrementar su consumo de proteína diario y entrenamiento de fuerza, que puede ser básicamente un circuito de fuerza con peso corporal o con bandas elásticas para iniciar y a partir de ahí escalar. Esa sería como la base, el kit basal. Y a partir de ahí los caminos se van a ramificar de muchas formas. Va a haber personas que digan, ¡buah! ¿Cómo no he hecho esto antes? Qué bien me siento, qué energía tengo, cómo subo las escaleras, puedo darme un paseo con mi familia y no sentarme en el banco 3 veces, puedo viajar fuera de España que no lo hacía desde hace años. Y ese es el camino que tenemos que dejar que la gente descubra, ¿no? Pero sin ser sin imponer, sin, sin, sin decir tienes que hacer esto, esto y esto y solo hay esta opción. No. Hoy en día la evidencia científica nos dice que hay muchas opciones para que la gente mejore. Y el papel como sanitarios y como simplemente personas que ayudamos a otras personas es ese, es ofertar las herramientas y que la persona las coja, ¿vale? Si las quiere coger. Vale, Borja, quizá esta pregunta te resulte un poco rara, pero se nos ha ocurrido y hemos dicho, ¿por qué no? Si tú durante toda tu vida te tuvieras que alimentar solo de un plato, ¿cuál sería? O sea, ¿qué comida sería la que tú elegirías? Claro, obviamente a nivel de salud, ¿no? Que digas, esta es la que me va a mantener sano y no con aspiraciones a que nadie diga ahora, bueno, pues voy a comer esto todos los días porque me lo ha dicho Borja, pero un poco, ¿cuál sería tu plato ideal?
Mira, eso lo he pensado muchas veces. Es decir, si viniese una, yo qué sé, una guerra, un apocalipsis y tuviera que comer solo una cosa, ¿qué comería? Mira, no te voy a decir lo que diría mucha gente que es lo que más le gusta. No, porque ya hemos dicho que algo te guste mucho no implica que sea mejor, ¿vale? Entonces, yo siempre pienso que la ensalada de patatas, que aquí se toma mucho en Andalucía, es un plato casi perfecto, porque tiene la patata cocida, que es hiper saciante y muy barata, ¿vale? Tiene cebolla, le puedes echar tomate también picado si quieres, tiene vegetales además. Le echas el vinagre, que también tiene algunos beneficios en cuanto al manejo de esos carbohidratos, ¿no? De la patata. Le puedes echar, pues, huevo cocido, se le suele echar, o bonito, melva, pescados grasos con omega 3. Em, y además es muy fácil de hacer, rápida y puedes hacerla para varios días. La tenemos en la nevera a lo mejor pues 2 o 3 días y comes de esos 2 o 3 días. Entonces me parece algo súper versátil, muy saciante, fácil de hacer, que incluye proteínas, carbohidratos, grasa saludable, bueno, el aceite de oliva que también le echas, ¿no? Y que incluye prácticamente todo lo que necesitas. Si quieres, a lo mejor le puedes echar alguna hoja verde de complemento por tener ahí un poquito más de magnesio y algo más, pero es bastante completa. Una ensalada de legumbres también podría ser una alternativa bastante completa. Em, sí, algo así. Algo así sería. Me gusta, ¿eh? Me Como a gusta. mí, porque no solo ha tenido en cuenta el tema de salud, sino que también ha hablado del tiempo que tardas en hacerla, ¿no? Incluso del coste económico. Mm. O sea Buah, que es que eso es bastante esencial. completa en los criterios Nos que ha lo analizado. apuntamos para nuestro día a día. Obviamente es un reduccionismo esto, pero yo creo que a la gente le viene muy bien aterrizar todas estas ideas un poco en un plato. Si bien no tienen que comer esto todos los días, a lo mejor, pues un plato que aumentar, ¿no? En su dieta, pues podría ser esto que ha comentado Borja. Y últimamente nos gusta acabar los episodios con la siguiente pregunta, otro reduccionismo. Y es, si la gente solamente tuviera que quedarse con una idea de toda esta conversación que hemos tenido, ¿cuál te gustaría que fuera? Buah, es que hemos hablado de muchas cosas diferentes. Bueno, creo que este mensaje lo doy mucho, lo he dado en el libro, lo he dado en otras entrevistas, y es que la salud se gana diariamente. Es decir, la salud es un trabajo diario. No puedes dar por hecho que vas a tener salud y no puedes entrar en la dinámica derrotista de me moriré de algo hay que morir y lo que me tenga que pasar me pasará. Hay que ser proactivo en esta vida y luchar por tu salud porque hay una responsabilidad social de mantener tu salud. El estar tú bien va a garantizar que tu entorno pueda estar bien o que puedas cuidar de tu entorno y va a garantizar que no vas a ser una carga o vas a ser la menor carga posible para tu entorno. Entonces, diariamente hay que invertir tiempo, recursos, energía y concentración y foco en mejorar tu salud cuando tienes salud. Por supuesto, cuando ya la has perdido, pero cuando ya la has perdido, la motivación ya está. Recuperarla. Y no hay nadie con mayor motivación para ganar salud que el que la ha perdido. El problema y el reto está en cuando te encuentras bien, estamos aquí bien, no tenemos ningún problema grave de salud, los tres. Ahí, cuidarte ahí, ese es el reto. Y también encender la chispa en el resto de personas para que se cuiden también. Cuando están bien, se encuentran bien, porque hay que empezar a trabajar. Si tienes ahora, estaréis rozando los 30, pues tenéis que empezar a trabajar ya a vuestros 40. Cuando lleguéis a los 40, a los 50. Cuando lleguéis a los 50, a los 60. Siempre estar regalándole al Víctor o Delia del futuro un futuro mejor, aunque suene muy bonito, es así, ¿no? Y eso hay que hacerlo en el ahora, en el aquí y ahora. Creo que ese es el propósito que tú persigues con tu divulgación y también nosotros con Impacientes, ¿no? El querer vivir más, pero también mejor, ¿no? Con mayor calidad de vida y el un poco hacernos conscientes y hacernos partícipes en esa salud, no dejarla en manos de los médicos o de terceras personas, sino nosotros coger las riendas. Empoderarnos, sin duda. Eso es. Y justo lo que él mencionaba, impacientes viene de no esperar a ser paciente, un poco viene por ahí de anticiparte, de empezar a cuidarte cuando no lo necesitas, tanto cuando no está la enfermedad todavía. Me encanta cómo ha quedado la entrevista. Muchas gracias, Borja, por recibirnos aquí en tu ciudad. Sí, Nos ha encantado la ciudad y esta culminación del viaje con la entrevista es genial, la verdad. maravilloso. Gracias a vosotros, chicos,
por la iniciativa que habéis tenido con el podcast, que me encanta que la llevéis a cabo, que me acuerdo que ya me decíais hace un año que ibais a empezar y lo habéis llevado a la práctica, tiene mucho mérito y os está yendo bien porque, bueno, tenéis mucho que aportar y al final la gente agradece eso y además tenéis mucho recorrido por delante, así que nada, os seguiré de cerca. Muchas gracias a vosotros. Os dejaremos todas las redes sociales de Borja para que podáis seguir aprendiendo de él, de esta gran persona y gran divulgador. Las dejaremos en la descripción y bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós. Hasta Adiós. luego.